Hola, querido estudiante, bienvenido nuevamente a esta clase grabada. Estamos ya en la semana 22 de esta educación a distancia. Te felicito por si has sido constante en este trabajo que es difícil y es arduo, pero si lo has hecho de manera constante y de manera regular, seguramente ya hasta te acostumbraste a este sistema, entonces felicidades. Y para ti que todavía has dejado que el tiempo avance y estás pensando que a ver qué calificación te regalamos o qué calificación te vamos a poner para que no repruebes, déjame decirte que estás en un pensamiento equivocado, pero que si tú quieres puedes todavía reponerte y poder eh, pues eh, tratar de mejorar. Estamos ya a nada de terminar este segundo trimestre. Ya estamos en febrero, casi la segunda semana. Nos quedan otras 2 semanas para que concluya este segundo trimestre. Entonces te animo, te invito a ponerle mucho empeño. Eh, y bueno, sin más, estamos en este tema que lo vamos a repetir para esta semana 22. Lo vimos en la semana 21, sin embargo es importante que revisemos algunos otros aspectos que no se vieron en el ejercicio que ustedes ya elaboraron en esta semana 21. Entonces el tema lo tienen ya bien presente, es tabla periódica, organización y regularidades de los elementos químicos. Nuestro aprendizaje esperado también ya lo tienen bien presente. Bueno, para ti, ¿es importante el orden y la clasificación de los materiales? Yo creo que sí. Si tú, por ejemplo, vas al supermercado y te piden comprar un aceite eh, comestible para la cocina de mamá, pues ya sabes tú que te vas a ir a ese departamento donde se encuentran pues todos los aceites, todos estos aspectos de cocina. No te vas a ir a donde están las pinturas o donde están los electrodomésticos, ¿no? El súper tiene organizado y tiene de una manera muy clara ordenado cada uno de los elementos. ¿Para qué? Para que uno vaya y lo identifique de manera muy fácil y de manera muy precisa. Lo mismo pasa, por ejemplo, si tú eres mecánico, tu papá o alguien que conoces, y siempre tener todo organizado es mucho mejor. ¿Por qué? Porque permite de manera muy rápida, de manera muy precisa identificar cada uno de los elementos. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes de la tabla periódica. Cada uno de los elementos químicos se va a ordenar en esta herramienta tan importante para los químicos que se conoce como tabla periódica. ¿Qué es la tabla periódica? O bueno, ¿cómo empezó todo esto? Bien, pues los químicos comenzaron a clasificar a los elementos conocidos de acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Recuerda que todo este sistema como tal y como ahorita ya lo conocemos no empezó así, ¿no? Sino que tiene una larga historia. Tiene desde el siglo pasado, en el periodo de los alquimistas, donde ya se identifican algunos elementos y bueno, se empezaron a clasificar. La historia es larga, no la vamos a ver como de manera tan precisa, pero sí sería importante que tú puedas como identificar nombres como Berzelius, como Proust, como Newlands, como Dobereiner, como Dmitri Mendeleev, que es el que al que se le considera como el padre de la tabla periódica, como Moseley, y que todos estos personajes y muchísimos más que a lo mejor no nos permite ni la historia mencionar, bueno, pues han contribuido a ordenar todos los elementos y a conocer la herramienta tan importante para los químicos que es la tabla periódica. Bueno, en su trabajo, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev era un profesor de química y enseñaba las propiedades de los elementos. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, pues esas características, ese punto de fusión, ese punto de ebullición, esa facilidad de poder reaccionar, esa
esa como reactividad ante el sol o ante ciertas temperaturas. Esas son las propiedades. Un día observó algo muy importante: las propiedades de los elementos se repetían periódicamente debido a su ordenamiento en relación al peso atómico. ¿Cuál es el peso atómico? Bueno, pues es esta masa que se encuentra en el núcleo, que es la suma de los neutrones más los protones. En el año 1869, Mendeleev mostró la utilidad de su clasificación, atreviéndose a predecir las propiedades físicas y químicas de elementos que aún no estaban descubiertos. Entonces él plantea esta tabla que se muestra y deja espacios para algunos elementos que en ese entonces todavía no existían, pero que debido a cierta periodicidad que había ya entre los elementos, él decía: bueno, pues aquí va un elemento que todavía no existe, que todavía no se descubre, pero le vamos a dejar su lugar. La genialidad de Mendeleev reside entonces en el hecho de que se diera cuenta de que los elementos tenían un orden fundamental. Él no diseñó la tabla periódica, sino él la descubrió. ¿Por qué? Porque permitió establecer un ordenamiento para todos los elementos químicos que entonces había y pudo predecir aquellos que todavía no existían. Cuando a través de la historia se fueron descubriendo cada uno de los elementos químicos, se llegó a la conclusión que efectivamente aparecían esos elementos y daban y tenían como el lugar que Mendeleev le había otorgado y estaban en igualdad de esas características que se habían predicho por Mendeleev. Bien, ¿cómo está estructurada la tabla periódica? Tú ya en la semana 21 pudiste ver esta clasificación o este ordenamiento, cómo es que se clasifica en grandes rasgos la tabla periódica. Primero, en periodos, y es este conjunto horizontal de elementos que deben transcurrir para que se repiten las propiedades del elemento. De acuerdo al periodo donde se ubica un elemento, corresponde el número de órbitas alrededor del núcleo, ¿ok? Acuérdate que según Bohr, los electrones se van a dividir en orbitales, se van a ubicar en orbitales alrededor del núcleo. Entonces los periodos es este conjunto horizontal, los acostados. Por el otro lado, los grupos es un conjunto vertical de elementos con propiedades físicas y químicas similares. Cada uno de ellos coincide y tiene cierta similitud. Se les conoce también como familias y entonces son los grupos paraditos, ¿sale? Los periodos. Existen 7 periodos en la tabla periódica. 1, 2 y 3 son periodos cortos. 4, 5, 6 y 7 se consideran periodos largos por el número de elementos que se encuentran en ese periodo. Los grupos o familias son 18 en total. Ahorita vamos a ver su distribución. Entonces los periodos, ¿vale? Son entonces los horizontales. Tenemos el primer periodo, el segundo periodo y el tercer periodo, que se consideran periodos cortos. ¿Por qué? Porque si tú lo ves, aquí hay un hueco donde no hay elementos y entonces son pocos los elementos que se encuentran en los periodos, por eso son 3 periodos cortos. Después tenemos un cuarto periodo largo, 5, 6 y 6. Bueno, del 6 se sale, digámoslo así, un elemento que se conoce como lantano y hay un conjunto de elementos que tienen ciertas características similares. Entonces, por eso se llama la serie de lantanos, ¿vale? Y un séptimo periodo, y de aquí sobresale un elemento que se llama actinio y se llama el grupo de los actínidos. Son 7 entonces periodos en total, y ya sabes, por ejemplo, el periodo 1, todos los elementos del periodo 1, que serían hidrógeno y helio, van a tener solo un orbital, ¿sale? Los elementos del periodo 2 van a tener 2 orbitales alrededor del núcleo, ¿ok? Entonces son 7 periodos en total. Por el otro lado son 18 grupos o familias, Entonces ya sabes, esto está muy clarito, son 18 grupos. Los grupos también se clasifican, no se identifican como familias A y familias B.
Se identifican por escribirse con un número romano y una letra. Entonces, tú normalmente a la familia A la vas a conocer como 1 a la 8A con número romano. Familia 1A, familia 2A, familia 3A, familia 4A, 5A, 6A, 7A, hasta la 8A y es con número romano. Y también se llaman elementos representativos. Van a poseer un número de oxidación constante. ¿Qué es el número de oxidación? Bueno, pues es esta carga aparente que adquiere un elemento químico cuando forma parte de un compuesto. O es lo mismo, ya lo dijimos, cuando se convierte en catión y queda cargado, cuando se convierte en catión o se convierte en anión y entonces queda cargado eléctricamente. Ya sabes, si es un catión va a quedar cargado positivamente y si corresponde a un ion anión va a quedar cargado negativamente. Por el otro lado tenemos al grupo o la familia B y ellos también se llaman elementos de transición principal e interna. Más adelante vamos a ver cuál es cuál. Y van a poseer un número de oxidación variable. Estos elementos no tienen sí tienen características similares, sin embargo, en esta distribución de orbitales no siempre se sigue la regla de Bohr, sino que existen como algunos saltos de energía y por eso no es como constante. Por eso tienen un número de oxidación variable. La familia A entonces son todos estos, ¿vale? En total son 8. 1A corresponde a todo este grupo, 2A todo este grupo, después nos vamos a la 3A donde está el boro, todo este grupo, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿ok? Esa entonces es la familia A. Y por el otro lado la familia B son todos los elementos que se encuentran como en el bloque hundidito, en total son 10 grupos, ¿sí? Y se conoce como principal e interna. Los lantánidos y los actínidos son elementos de transición interna y elementos de transición o elementos de transición principal es todo este conjunto de elementos. Bueno, ¿cuáles son los elementos representativos? Ya te decía, son todos ellos que se encuentran en la familia A. En total son 8. Los elementos de transición es principal e interna. Se conocen como transición por lo que te decía, existe alguna diferencia entre los números de oxidación y por eso se llaman de transición. Interna, lantánidos y actínidos. ¿Qué datos proporciona la tabla periódica? Bueno, de acuerdo a tu tabla periódica te puede proporcionar ciertos datos o no. Cada uno de los modelos o de los diseños de las tablas periódicas didácticas para secundaria o para cualquier estudiante, bueno, pues varían un poco los datos. Sin embargo, de manera muy general, los datos que proporciona la tabla periódica son todos estos, ¿no? El símbolo del elemento, que ya lo sabes identificar, el nombre del elemento, el número atómico, la masa atómica o el peso atómico, que ya sabes que en cada una de las tablas se presenta con decimales porque quiere decir que es un promedio de diferentes átomos que se llaman isótopos que pueden aparecer en la naturaleza de ese mismo átomo. Entonces se obtiene un promedio y por eso aparece con punto decimal. Hay otros datos como la densidad, que ya sabes es esta propiedad intensiva que es igual a la masa sobre el volumen. Entonces cada elemento tiene una densidad, entonces es un dato que aparece. Hay otro dato que se conoce como configuración electrónica, que es un arreglo de acuerdo al número de electrones o a la distribución de electrones siguiendo una regla que se llama regla de Müller, que la vas a ver seguramente en prepa, pero es otro dato que se brinda. También hay un dato que se conoce como estructura cristalina, estados de oxidación, que ya te decía que son estos números con los que puede estar cargado el elemento una vez que se convierte en ion.
hay un dato que se conoce como electronegatividad y hay otros datos como temperatura de fusión o temperatura de ebullición. Es decir, son estos grados o esta medición de la temperatura en la que el elemento cambia de fase, ¿no? De sólido a líquido o de líquido a gaseoso. Bien, existen algunas propiedades que se llaman periódicas, porque ya te lo decía, la tabla periódica está tan arreglada, tan perfectamente, que tiene ciertas similitudes, ¿sí? Tiene una periodicidad en cada uno de sus datos. Entonces, hay 5 propiedades que tenemos acá. Es la electronegatividad, la afinidad electrónica, la energía de ionización, el radioatómico y el carácter metálico. Cada una de estas propiedades va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar la electronegatividad de izquierda a derecha. ¿Qué es la electronegatividad? Es esta propiedad, es esta facilidad que tienen los átomos para atraer electrones hacia sí. Entonces, de hecho, hay un elemento que es el más electronegativo, ¿sí? Y es el flúor. El flúor es el elemento que atrae, ¿sí? Con mucha facilidad electrones hacia sí. Acuérdate que el flúor tiene 7 electrones de valencia, entonces solo uno es el que necesita él para tener la estabilidad o los 8 electrones de valencia. Entonces tiene mucha facilidad, ¿sí? Mucha facilidad. Entonces la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Acuérdate que los gases nobles no tienen electronegatividad, toda vez que se encuentran llenos, son estables y no necesitan atraer electrones hacia sí. Tenemos la afinidad electrónica, que es una propiedad que tienen los elementos cuando son gaseosos de convertirse en iones, ¿sí? Y también va a aumentar de izquierda a derecha. La energía de ionización justo también es una propiedad que tienen los elementos para volverse iones y también va a aumentar de izquierda a derecha. El radioatómico, por el contrario, va a disminuir de izquierda a derecha. ¿Qué es el radioatómico? Bueno, pues es esta medida del núcleo a cada uno o al orbital más alejado. Recuerda que entre más alejados se encuentran los orbitales, mayor energía tiene ese electrón que se encuentra en ese orbital. Y el carácter metálico también va a disminuir de izquierda a derecha, y tú ya seguramente lo has identificado. Acuérdate que de este lado están casi todos los metales y para este lado se están presentando los semimetales y luego los no metales. Entonces, bueno, estas propiedades son muy importantes y tienen esta característica. Bien, vamos a ver algunas de las propiedades, de las principales propiedades o características de los elementos representativos. Recuerda que los elementos representativos son aquellos que se encuentran en la familia A. Bien, vamos a empezar con el grupo 1A o la familia 1A. En ella se encuentran todos estos elementos que son los del grupo 1. Ya sabes, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bien, se conocen como metales alcalinos. La mayoría de ellos son metales. Si te acuerdas, aquí también se encuentra el hidrógeno. Sin embargo, el hidrógeno es un no metal. Sí, está en el grupo 1, sí, está de ese lado de todos los metales, pero el hidrógeno es un no metal. ¿Sí? Vamos entonces a hablar solo de los metales alcalinos, que es a partir del litio. Son sólidos blandos que pueden cortarse con un cuchillo, ¿sí? Tienen esta característica. A medida que aumenta su número atómico, se vuelven más reactivos. ¿Qué quiere decir más reactivos? Bueno, pues que tienden a conformar más compuestos. Se combinan con los no metales como el oxígeno y elementos del grupo 17 o 7A. ¿Cuál es el grupo 17? Bueno, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, ¿sí? Todos los que se encuentran en el flúor también en el grupo 7A. Tienen un solo electrón en su último nivel de energía. Acuérdate que ya habíamos dicho
que todos los elementos de la familia 1A tienen un electrón de valencia. El hidrógeno es el único elemento del grupo 1A que no es metal, ya que es un no metal. Continuamos. Familia 2A se llaman metales alcalino-térreos. ¿Quiénes son los que se encuentran en esta familia? Bueno, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son sólidos más duros que los metales alcalinos. Normalmente todos estos elementos no se van a encontrar en la naturaleza, sino que forman compuestos al combinarse con los no metales. Más que nada no los vas a encontrar solos, sino los vas a encontrar formando compuestos, ¿sí? Y muchos de estos elementos se encuentran de manera artificial o se elaboran de manera artificial. Son sintéticos hechos en un laboratorio. Poseen 2 electrones de valencia. Familia del boro o la familia 3A. ¿Y quiénes están? Bueno, pues el boro, el aluminio, el galio, el indio, el tanio. El elemento 113 tiende a cambiar porque son de los elementos descubiertos ya en la actualidad y bueno, no tienen como un nombre muy fijo, muy establecido, por eso es que se queda el huequito ahí. Pero por ejemplo, en mi tabla periódica se llama neonium. No sé cómo se encuentra en tu tabla periódica. Pero bueno, la familia del boro son elementos de esta familia, no tienen muchas semejanzas. El boro va a ser el más pequeño de los elementos y es el único que es no metal. Y todos estos elementos son trivalentes, es decir, poseen 3 electrones de valencia. La familia del carbono. Bueno, pues esta familia contiene uno de los elementos más importantes tanto para la vida como para muchos productos o muchos materiales, ¿sí? Bueno, este grupo contiene elementos metálicos y no metálicos. El carácter metálico va a aumentar con el número atómico. El estudio del carbono obedece a una disciplina específica de la química llamada química orgánica. Bien, la química orgánica va a ser esa química o esa ciencia que va a estudiar a todas las sustancias que contienen carbono. La química orgánica, por ejemplo, te pongo un ejemplo rápido, es esa materia que vuelve a la tierra, ¿sí? Por ejemplo, si tú tienes por ahí una cáscara de plátano, ¿sí? La cáscara de plátano es materia orgánica, contiene muchos átomos de carbono en su estructura, y si tú alguna vez tiras la cáscara de plátano en la tierra o en tu patio, en algún momento se va a desintegrar, va a volver a la tierra. Los bichos, los microorganismos, algunas bacterias o algunos gusanitos pueden ocupar de esa materia orgánica y comérsela, y en algún momento va a desaparecer. Por el otro lado, la química inorgánica pueden ser algunos plásticos o algunos productos que, aunque también pueden llegar a tener carbono en su estructura, no vuelven a la tierra o no se integran. O hay otros muchos compuestos inorgánicos como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, cloruro de sodio, que no tienen carbono en su estructura y entonces no son materia orgánica o no son parte del estudio de la química orgánica. La familia del nitrógeno, o también llamada la familia 5A, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, contienen elementos metálicos y no metálicos. Tienen un radio atómico pequeño, porque acuérdate que dijimos que el radio atómico va a disminuir, ¿sí? Es más pequeñito para ese lado. Son electronegativos, que quiere decir que atraen electrones hacia sí con facilidad, no tanto ceden, sino que atraen electrones. Familia 6A también se llama familia del oxígeno o calcógenos, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. Presentan átomos con ionización alta, se vuelven iones con mucha facilidad y normalmente son aniones. Pueden perder electrones y actuar como catión para formar sales. A pesar de que son la mayoría aniones, también pueden perder electrones y tener una carga positiva. Y ya lo decíamos, pueden ganar electrones y actuar como anión para formar sales.
La familia 7A también se llama familia de los halógenos y aquí está el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato. Se encuentran los elementos no metálicos más activos. El halógeno proviene de un griego que significa sales o formador de sales y por su gran reactividad rara vez aparecen solos. Todos estos elementos normalmente los vas a ver acompañados, es decir, formando compuestos con otras sustancias. ¿Por qué? Porque tienen una facilidad de atraer electrones y de buscar una estabilidad que es muy poderosa y siempre, casi siempre los vas a ver entonces con otro con otro elemento, cloruro de sodio, cloruro de cloruro de bario, cloruro de magnesio, fluoruro de sodio. Bien, los gases nobles que también corresponden a la familia 8A. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Su reactividad química es muy baja, ya lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad en su último nivel de energía. Cada elemento se presenta como un gas de un solo elemento. Normalmente van solos por la vida, ya lo decíamos por qué. Y presentan bajos puntos de ebullición y fusión. Se conocen como gases inertes. Inerte precisamente es como que no tienen una vida social, digámoslo así, porque no se conjugan o no se combinan fácilmente con otros elementos. Bueno, aquí algunos memes, por ejemplo, dice, oye, golpearon a Helio. ¿Por qué? Porque es muy noble. ¿Y el que hizo? No reaccionó. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque no reacciona, no tiene una reacción. Y por el otro lado está por aquí el neón y dice, yo no necesito tus electrones. Y aquí está el aluminio, que está en la familia 3A, dándole sus 3 electrones, el magnesio, el sodio, el oxígeno, el flúor. Le dicen, ten mi electrón. Y aquel, el neón, dice, no hombre, yo estoy completito, yo estoy lleno, no necesito. Bueno,